Bueno, familia, ¿cómo estamos? Bien, vamos a contestar una serie de preguntas que estamos teniendo en el Diplomado de Acupuntura Integrativa Científica. Este diplomado lo estamos realizando en Lisboa. Estamos empezando a realizarlo también en Barcelona, en Chile. Y hay varias preguntas que se van realizando en el diplomado que yo voy a ir compartiendo con todos los alumnos a nivel internacional. Algunas las voy a hacer en abierto, otras en cerrado, pues para que de alguna manera se puedan ir también beneficiando la gente y vaya conociendo un poquito en qué consiste la acupuntura integrativa científica. Bueno, yo quiero compartir la pregunta que me hace una de las alumnas, muy importante, una pregunta muy interesante, que tiene que ver con los meridianos maravillosos. Y entonces voy aquí a exponerla, ¿vale? Sobre todo, lo que nos pregunta nuestra compañera es, en relación con los vasos maravillosos, hablamos en el aula, en la clase, que se formaban en las primeras divisiones celulares. Bueno, voy a un momentito porque está en otro idioma. Voy aquí para leerlo bien y que ustedes no se confundan porque lo estoy intentando leer del portugués al español y no quiero cometer ningún error. Entonces, ahora lo voy a leer correctamente. En relación con los vasos maravillosos, hablamos en la clase que se formaban en las primeras divisiones celulares. Entonces, ¿qué sucede en estos meridianos en los ciclos de vida? Porque la idea preconcebida es que solo se forman más tarde, marcando, en el caso de la mujer, los ciclos de 7 en 7. Y bueno, añadiría yo, y en el caso del hombre, del 8 en 8, ¿no? ¿Es a nivel del Chuan Qi donde hay pérdida de la capacidad de ciertas funciones celulares? Bueno, aquí hay dos preguntas muy importantes. La primera que nos hace nuestra compañera es en relación con los vasos maravillosos, eh, estos cómo se forman, si son anterior o posterior al desarrollo del ser humano, ¿no? Del organismo como tal. Bueno, aquí nosotros tenemos que explicar un concepto importantísimo en lo que es la biología bioenergética y lo que es la biología en la embriología, mejor dicho, ¿no? La ciencia que estudia el desarrollo del ser de forma ontogénica. Y nosotros tenemos que saber que de alguna forma, cuando hablamos de meridianos, hablamos de muchas funciones que se pueden explicar en diferentes órdenes de definición. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros leemos los textos antiguos, cuando hablamos, por ejemplo, de los meridianos principales, en el capítulo 10 del Lin Su nos describe de forma parsimoniosa cómo estos meridianos se forman o están constituidos a través de las arterias, de las venas, de los nervios y también del sistema linfático. El capítulo número 10 no nos deja ninguna duda de que los ancestros hablaban de una anatomía descriptiva metafórica y que ellos no usaron los términos como arterias y venas, nervios, sino que usaron una terminología adaptada a su época y usaron los términos de canales. En este sentido, el capítulo 11 habla de los canales fluviales y hace la comparación de los canales con los meridianos de acupuntura que nosotros conocemos. Bien, dentro de la cosmovisión de los meridianos existe una teoría en la cual nosotros sabemos que existe una esencia, una esencia que es una esencia que se transmite de generación en generación. Esa esencia se llama Jing. El Jing, ¿vale? Es una sustancia blanca que se transmite de hombre a mujer. Y a partir de ahí se forma el nuevo ser. Esa sustancia todos sabemos que tiene que ver con los espermatozoides en el hombre, que tiene que ver con los óvulos en la mujer. Una vez se forma el gameto, que es la unión entre un espermatozoide y un óvulo, tenemos una célula. Esa célula es una célula totipotente. Es un organismo vivo. Como todos podéis entender, esa célula es un microorganismo y se cumple las mismas leyes que cumple un macroorganismo. Y esto tiene que ver con las teorías del microuniverso, microuniverso, macrouniverso, microuniverso. Esa célula va a empezar a dividirse. Ese proceso de división celular en embriología forma el embrión.
El embrión va a ser esas primeras divisiones que acontecen en esas células primordiales, que llamadas células totipotente. La célula totipotente es esa primera célula que tiene la capacidad de dividirse en cualquier otro tipo de célula y diferenciarse en cualquier otro tipo de célula del tejido. Esta diferenciación celular viene marcada por patrones externos a la célula que le van diciendo por dónde tiene que ir diferenciándose. Esos patrones externos se llaman morfogéneos. Los morfogéneos son esas sustancias que le van diciendo a la célula qué tipo de división tiene que ejecutar para ir diferenciándose en un linaje concreto. Bien, evidentemente esto es teórico. La medicina oriental nunca pudo demostrar que esas sustancias que habían dentro de lo que es el huevo, ¿no? El desarrollo de ese embrión. Porque básicamente esas sustancias, todos sabemos que son factores de crecimiento, son sustancias que le van diciendo de alguna forma a la célula por dónde tiene que ir. Es a través de las teorías de Buckington, la famosa cascada o la famosa colina de Buckington, que se supone que esas células, cada vez que se van dividiendo, van tomando unas rutas diferenciadas. Esos caminos que van diferenciando las células en diferentes linajes son los primeros estímulos que recibe esa célula a la hora de dividirse. Esos primeros estímulos, evidentemente, están fuera de la célula, están en la matriz, están en el huevo, están en el útero. Esto va configurando que una división pase a dos divisiones. Empezamos con la madera, tres divisiones, perdón, el agua, dos divisiones, la siguiente, que es la primera, ¿no? Donde van a hacer la primera, sería la cuarta división, madera, la tercera división, fuego. Si os dais cuenta, tendríamos en la primera división dos células, en la siguiente división cuatro células, en la siguiente división 8 células. Estaríamos hablando de la tercera división. En la tercera división, obviamente, ya tendríamos tres campos morfogéneos. Esos tres campos morfogéneos serían el ectodermo, mesodermo y endodermo, que serían las tres rutas por las cuales se iría diferenciando, vamos a decir, las diferentes células en diferentes tejidos. Estos son campos de acción, son campos morfogéneos. Ahora, en la tercera división también aparece, ¿vale? Por un lado, las tres divisiones, ectodermo, mesodermo y endodermo, que la medicina oriental identifica con Sanjiao inferior, Sanjiao medio, Sanjiao superior. El Sanjiao está unido al maestro corazón. Por lo tanto, el maestro corazón es esa fascia, esa tela que genera esas tres cavidades. Las tres cavidades son esos tres huecos por donde se llenará ese líquido intersticial y el Sanjiao serán esos huecos, perdón, y el maestro corazón será ese tejido embrionario, ¿vale? Esa fascia que luego, una vez tenemos esa estructura tridimensional, se generan los 8 vasos principales, maravillosos. 8 vasos maravillosos. El primero que aparece para poder dividir la célula es el Daimai. Luego Chonmai, Tumai, Renmai. Orienta a la célula, le da un lugar en el espacio-tiempo donde poder sacar Yang Qiao, Yin Qiao, Yang Wei, Yin Wei, para que se configure esos 8 campos morfogénicos por donde todas las células empezarán a construir. A partir de ahí, de 8 pasamos a 16. De 16 pasamos a 32. Si os dais cuenta, son las 5 divisiones, se han formado los 5 elementos. Ahí ya tenemos el blastocito, ¿ok? Es a partir del 64 donde vamos a tener del 32 donde vamos a tener la siguiente división, que es el 64, y empezamos ya con la generación ya del embrión, ¿vale? La generación, perdón, ya vamos a llamarlo del feto, ¿ok? Y en el 64 ya empezamos con todas las combinaciones genéticas y evidentemente ya tenemos los 5 elementos y se forman todos los meridianos. Pero si nos damos cuenta, en la tercera división ya teníamos dos vasos maravillosos, perdón, dos meridianos principales, maestro corazón, Sanjiao, y a partir de ahí los 5. Ahora, una vez se van organizando los vasos maravillosos, esas células totipotentes
pasan a ser células pluripotentes y luego pasan a ser células madres somáticas. En los vasos maravillosos vamos a tener el depósito de las células madres somáticas, que es el yuan qi. Y posteriormente se van generando todos los meridianos principales. ¿Ok? Por lo tanto, una vez mi cuerpo ya está formado, mis vasos maravillosos están dentro de mí, junto con mis meridianos principales, que es el aparato vascular, arterial, nervioso y linfático. Y los vasos maravillosos, como tal, son esos depósitos, ¿vale? Que cada cada órgano tiene como reservorio de células madre. Nosotros, gracias a esas células madre, que son células madre somáticas o troncales, ya no son embrionarias, por supuesto, nosotros vamos regenerándonos y vamos también creciendo y vamos reparándonos, ¿no? Y esa capacidad de regeneración y de crecimiento y de desarrollo viene sostenida por el yuan qi. Ese yuan qi, esas células madre, evidentemente a largo del tiempo se van mermando y cada vez vamos teniendo menos. Por eso vamos envejeciendo. Por lo tanto, la respuesta es que, si bien los vasos maravillosos son los primeros campos morfogéneos a la hora de orientar el crecimiento celular, una vez se estructura el huevo y se estructuran los 5 elementos, los vasos maravillosos dentro de mi cuerpo se van situando como depósitos de células madre. Esa visión de los meridianos como hilos, como canales, es una visión explicativa metafórica. Hoy en bioenergética, en biología bioenergética, lo explicamos bajo esa integración de conceptos modernos con conceptos occidentales. Bueno, no sé si esta explicación ha sido aclaratoria o ha sido más confusa. Pero es muy importante entender estos puntos porque posteriormente el entender esto, que en clase lo volveremos a explicar, no hay problema, entender esto nos va a capacitar en el futuro a entender enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades oncológicas, que de alguna forma esos vasos maravillosos tienen información que van, vamos a decir, ocultando a través de factores epigenéticos y que por motivos de tensión, de estrés físico, químico, vírico, psicológico, pueden provocar terrenos inflamatorios que modifiquen esas protecciones epigenéticas y nuestro yuan qi empieza a generar un fenotipo tumoral. Y esto es importantísimo que lo entendáis y lo vais a comprender a lo largo del curso, porque esto plantea terapias mucho más profundas en patologías crónicas, degenerativas o incluso el cáncer. Bueno, aquí os dejo esta respuesta. Seguimos con las preguntas, seguimos con las respuestas. Un abrazo y seguimos en este apasionante diplomado. Chao, chao.